Bienvenidos a esta presentación de la historia de la Iglesia cristiana. Vamos a estar hablando de la ortodoxia reformada. Y en este apartado vamos a tener el capítulo 34, la ortodoxia luterana, en la cual vamos a estar viendo filipistas y luteranos estrictos, la ortodoxia y Jorge Calixto del sincretismo. Asimismo, estaremos hablando del capítulo 35, la ortodoxia reformada, en sus dos puntos, la controversia arminiana y el sínodo de Dordrecht y la confesión de Westminster. La reforma propuesta y comenzada por Martín Lutero era de carácter doctrinal y no meramente práctica. Lutero criticaba la corrupción que se había hecho tan común en la vida de la Iglesia. Pero ese no era el tema principal de su conflicto con la Iglesia romana. Lutero estaba convencido de que la recta doctrina era de especial importancia para la vida de la Iglesia en ese momento. Durante varios años, su principal colaborador, Felipe Melanchthon, quien a veces en algunos puntos no estaba a favor de Martín Lutero. Cuando el reformador alemán Martín Lutero leyó la primera edición de la Institución de la Religión Cristiana, estuvo de acuerdo acerca de ella. Pero no todos los luteranos estuvieron de acuerdo. Pronto algunos de ellos comenzaron a insistir en un luteranismo estricto y cada vez más rígido. En el siglo XVI esto dio lugar al conflicto entre filipistas y luteranos estrictos y en el siglo XVII a la ortodoxia luterana. Continuamos con esta presentación, vamos a hablar sobre los filipistas y luteranos estrictos, acusaciones y peleas. Tras la muerte de Martín Lutero, Melanchthon ocupó su lugar como el principal intérprete de la teología luterana. Pero había quienes pensaban que Melanchthon no representaba fielmente la teología del difunto reformador. Melanchthon, al tiempo que afirmaba la justificación por la fe, insistía en la necesidad de las buenas obras, aunque no como medio de salvación, sino como un resultado y testimonio de ella. El conflicto entre los filipistas y los luteranos estrictos estalló alrededor del interín de Augsburgo. Este fue un intento de lograr la paz, al menos temporalmente, entre los católicos y los luteranos. Ninguno de los luteranos creía que el interín era un gran documento, pero la presión imperial era grande y por fin los teólogos de Wittenberg, como Melanchthon a la cabeza, accedieron a firmar el interín de Leipzig, que era una versión modificada del de Habsburgo. Los luteranos estrictos acusaban a todos los filipistas de darle demasiada importancia a la participación humana dentro de la salvación. Melanchthon, que nunca había estado completamente de acuerdo con lo que Lutero había dicho acerca del albedrío esclavo, poco a poco fue concediéndole mayor importancia al albedrío humano y a la postre llegó a hablar de una colaboración, ojo ahí, entre el espíritu, la palabra y la voluntad humana. Y otras varias que no he mencionado acá, llevaron por fin a la fórmula de concordia de 1577. En la mayor parte de las cuestiones debatidas, esa fórmula tomaba una posición intermedia entre ambos extremos. Así, por ejemplo, la fórmula declara que es cierto que hay ciertos elementos que no son esenciales al Evangelio, pero añade que en tiempos de persecución no es lícito abandonar siquiera esos elementos periféricos. Y una de las características esenciales del luteranismo fue su doctrina acerca de la presencia de Cristo en la comunión, expresada en términos de su oposición al calvinismo. A continuación estaremos dando el tema sobre la ortodoxia. Dentro de la ortodoxia se menciona al teólogo Martin Chemnitz, cuya teología seguía una metodología semejante a la de Melanchthon. Para Chemnitz, lo importante era reconciliar las diversas posiciones dentro del luteranismo y subrayar sus puntos de divergencia tanto con el catolicismo como con otras ramas protestantes.
La teología que surgió de ese nuevo espíritu se ha denominado o llamado escolasticismo protestante y dominó el pensamiento luterano durante el siglo XVII y buena parte del siglo XVIII. La principal característica del escolasticismo protestante fue su énfasis en el pensamiento sistemático. Otra característica de la escolástica protestante era que en el siglo XVI hubo un despertar en el interés hacia la filosofía aristotélica de Aristóteles, y pronto casi todos los teólogos luteranos estaban tratando de exponer la teología de Martín Lutero en términos o en pensamientos de la metafísica aristotélica. Ahora bien, la tercera razón por la que la teología luterana del siglo XVII recibe el nombre de escolasticismo es que fue principalmente el producto de las escuelas. No se trataba ya, como en el siglo XVI, de una teología nacida de la vida de la iglesia y dirigida hacia la predicación o al cuidado pastoral, sino de una teología nacida en las universidades o de las escuelas y dirigida principalmente hacia otros teólogos. Muy bien, ahora vamos a hablar de un personaje llamado Jorge Calixto. Dice que Jorge Calixto era un luterano sincero, estaba convencido de que aunque el luteranismo era la mejor interpretación de las Sagradas Escrituras, eso no bastaba para declarar que todos los demás eran herejes o falsos cristianos. Existían muchas controversias dentro de la época, y en particular el modo en que los cristianos de diversas confesiones se atacaban mutuamente. Existían muchos conflictos entre ellos, y le parecían una negación del espíritu del Evangelio. Por tanto, era necesario buscar un acercamiento, pero al mismo tiempo tal acercamiento no debía llevar a la negación del luteranismo. Seguidamente, hablando de Jorge Calixto, él estableció lo siguiente, que había una gran diferencia entre la herejía y el error. Entonces, la herejía consistía en negar parte de lo que es esencial para la salvación, y el error consistía en negar algún otro aspecto de la verdad revelada. O sea, tanto la herejía como el error eran malos y debían de evitarse, pero únicamente la herejía ha de ser obstáculo para que tengamos una comunión unos con otros. Muy bien, pronto se dio en llamar a las ideas de Jorge Calixto el sincretismo, con lo cual se daba a entender falsamente que lo que Calixto decía era que había que tomar un poco de cada una de las confesiones cristianas. Era como una mezcolanza, o que todas eran igualmente válidas. El único lugar donde el proyecto de Jorge Calixto tuvo acogida favorable fue en el país de Polonia, donde un personaje llamado el rey Ladislao IV trató de ponerlas en práctica, estableciendo un diálogo entre los teólogos de diversas confesiones. Pero ese diálogo dice que fracasó, y el sincretismo de Calixto no tuvo mayores consecuencias positivas. Siguiendo con la presentación de esta hora, vamos a estar hablando del capítulo 35 sobre la ortodoxia reformada. Unas palabras muy interesantes que dijo Sínodo de Dordrecht, dijo lo siguiente: la elección es el propósito inmutable de Dios, mediante el cual, antes de la fundación del mundo y por pura gracia, escogió de entre toda la raza humana a cierto número de personas para ser redimidas en Cristo. Palabras de Sínodo de Dordrecht. Es necesario recordar de este libro que durante el siglo XVII la tradición reformada estableció lo que a partir de entonces sería su ortodoxia. Esto tuvo lugar en 2 asambleas solemnes cuyos pronunciamientos fueron vistos como la más fiel expresión del calvinismo.
Esas dos reuniones fueron el Sínodo de Dordrecht y la Asamblea de Westminster. Ahora vamos a estar hablando sobre un tema sobre la controversia arminiana y el Sínodo de Dordrecht. En esta época hay un personaje muy importante. Él es llamado Jacobo Arminio. Dice que era un distinguido pastor y profesor holandés, cuya formación teológica había sido profundamente calvinista. De hecho, buena parte de todos sus estudios tuvieron lugar en el lugar de Ginebra, bajo la dirección de un personaje llamado Teodoro de Beza, el sucesor de Calvino en esa ciudad. Él se volvió a Holanda, al país de Holanda, y ocupó un importante púlpito en Ámsterdam, que es la capital de Holanda. Y pronto su fama fue muy grande allá en el país de Holanda. Debido a esta gran fama que tenía Arminio y a su prestigio como estudioso de las Sagradas Escrituras, la Biblia y la teología, los dirigentes de la iglesia de Ámsterdam, que es el país de Holanda, le pidieron que refutara todas las opiniones de un teólogo llamado Dirk Comhert, quien había atacado algunas de las doctrinas calvinistas, particularmente en lo que se refería a la predestinación, un tema importante. Ahora bien, según la historia, se menciona que en el año de 1610, el partido arminiano produjo un documento de protesta, que era también conocido como Remonstrantía, en virtud del cual a partir de entonces se les dio el nombre de remonstrantes. Ese documento incluía 5 artículos que trataban sobre las principales cuestiones en disputa que se estaban manteniendo en esa época. Según estos 5 artículos que les acabo de mencionar, el primer artículo definía la predestinación en términos ambiguos, pues declara que Dios determinó antes de la fundación del mundo que los que se salvarían serían los que creyeran en Cristo. No se aclara si esto quiere decir, como había enseñado Jacobo Arminio, que Dios sabía quiénes habían de creer y predestinó a esas personas particulares o específicas, o si quiere decir sencillamente que Dios determinó que quien quiera creyera y entonces sería salvo. Continuando con esta presentación, el segundo artículo afirmaba que Jesucristo murió por todos los seres humanos, por la humanidad, aunque son únicamente los creyentes quienes reciben esos beneficios de su pasión. El tercero trata de rechazar toda la acusación del pelagianismo, de que los gomaristas hacían objeto a los arminianos. El cuarto artículo menciona que rechaza la conclusión que tanto Agustín como Calvino y Gomaro sacaban de esa doctrina, es decir, que la gracia es irresistible. En lo que se refiere al modo de operación de esta gracia, no es irresistible, puesto que está escrito que muchos resistieron al Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a hablar de un personaje llamado Hugo Grocio, que fue uno de los fundadores del derecho internacional moderno, que él también fue arrestado como parte de esa reacción contra el partido mercantilista y contra el arminianismo. Los estados generales holandeses dice que convocaron a una gran asamblea eclesiástica. En esa asamblea, que se conoce como Sínodo de Dordrecht, dice que se reunió desde noviembre de 1618 hasta el mayo de 1619. Fue un largo periodo. Dice que el propósito de los estados generales fue convocar para lograr ese apoyo, no solo de los calvinistas en el país, sino también de los del resto de Europa. Por ello se les extendieron invitaciones a todas las iglesias reformadas. Bien,
Dentro de las primeras sesiones del Sínodo de Dordrecht, se dedicaron a diversos asuntos importantes como administrativos y decretaron además que se produciría una nueva traducción a la Biblia al holandés. Pero el propósito principal de la asamblea era condenar al arminianismo. Estaban en contra del arminianismo. Para ese modo lograr el apoyo del resto de todas las iglesias reformadas en las pugnas internas que dividían al país de Holanda. Entonces, la confesión de Westminster es mucho más larga que los cánones de Dordrecht, pues dice que en ella se trataba de muchísimos temas diferentes, distintos. Dice que en el primer capítulo abordaba sobre la cuestión de la autoridad de las Sagradas Escrituras, que son el juez supremo, era lo que decían ellos, en toda controversia religiosa. Puesto decían que no toda la Biblia es igualmente clara. La regla infalible para la interpretación de la Escritura es la Escritura misma, lo cual quiere decir que los textos oscuros han de ser interpretados a la luz de los más claros. Ahora bien, vamos a estar hablando sobre la confesión de Westminster, un tema interesante. Muy bien, para ir finalizando esta presentación, decía que al igual que el Sínodo de Dordrecht, la confesión de Westminster afirma que parte del resultado del pecado de Adán, el primer hombre aquí en la tierra, es esta corrupción original que nos hace incapaces, inhábiles y contrarios a todo bien, y nos inclina completamente hacia todo mal. Y afirma también la doctrina de la expiación limitada al declarar que Cristo salva a todos aquellos cuya redención obtuvo. Después del pecado, el ser humano ha perdido toda la libertad de inclinarse hacia la salvación. Y por tanto, esta es el resultado del llamado eficaz, mediante el cual Dios obra en los elegidos y determina sus voluntades hacia el bien. Esto ha sido mi presentación en esta hora. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Muchas gracias.